buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia. El saludo con la dulce paz del Señor. Estamos nuevamente en sus hogares con el programa Un Encuentro con Jesús, transmitiendo desde La Paz, Bolivia, la ciudad de los teleféricos, la ciudad maravilla, como la llaman todas las personas, ¿no?, que viven en este país, en esta ciudad tan hermosa, rodeado de cerros, ¿no? Importante por su altitud también. Agradecemos a Dios, hermanos, porque estamos nuevamente transmitiendo para todos nuestros hermanos suscriptores, nuestros hermanos que nos siguen, un programa más, el cual en esta noche tenemos bendiciones realmente hermosas para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Y como es habitual, ¿no?, en nuestros programas, decirles, ¿no?, que nuestro propósito es el poder difundir el Evangelio, ¿no?, hasta lo último de la tierra, todo el consejo de Dios. Y en esta noche traemos realmente material que va a ser de bendición para usted. Así que no se separe de la pantalla. A todos nuestros hermanos suscriptores estamos enviando también el link para que ellos puedan estar viéndolo en una manera repetitiva este programa. Ya estamos en el mes de diciembre, el último mes del año. Nos quedan poquitos días para que realmente este año 2023 lo estemos despidiendo. Y cuando llega el fin de año tratamos de hacer siempre un recuento de todas las cosas que quizás no logramos haber hecho, nos faltó el tiempo, o quizá la situación, porque cada año tiene su propio afán, ¿verdad? Tiene sus propios problemas, dificultades. Y yo creo, hermanos queridos, que tenemos que nosotros estar agradecidos a Dios, ¿no? Porque dentro de todo, a pesar de pasar momentos muy difíciles, quizás algunos perdieron algún familiar, otros perdieron el trabajo, una situación difícil que siempre hace de que perdamos, ¿no?, el norte, ¿no? Nos olvidemos de que Dios está con nosotros. El propósito de este programa Un Encuentro con Jesús es que usted pueda realmente tener un verdadero encuentro con el Señor, ¿no?, y que usted pueda conocer cuál es el camino, la verdad y la vida. Esto es importante, ese es el propósito de nuestro programa. Esta noche tengo un tema para tratar. Y muchos quieren, son cristianos, ¿verdad? Muchos quieren ser seguidores de Cristo, discípulos. Quieren difundir, llevar la palabra hasta lo más lejano, ¿no?, de la tierra, un punto lejano de la tierra, la palabra de Dios. Pero el costo de ser discípulo de Jesús es muy alto, realmente es muy alto. Y esto yo les quiero decir con toda sinceridad, porque no es fácil seguir al Señor, no es fácil. Uno tiene que, como dice ahora en su palabra que vamos a leer, en el capítulo 9 de Lucas, del Evangelio de Lucas, el verso 23, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No? Si alguno quiere ser el discípulo del Señor, quiere seguirlo a Él, realmente, como dice la palabra, tiene que primeramente negarse a sí mismo, ¿no? Después, dice, tome su cruz cada día y sígame. Esto es lo que en esta noche queremos tratar, este tema tan importante. ¿Por qué el Señor dijo de esta manera? ¿Cuál es la connotación? ¿Cuál es la aplicación a todo esto? Y acá, hermanos, en este texto que voy a continuación leer, como parte de lo que estamos en esta noche tratando, son dos parábolas lo que voy a leer acerca del discipulado.
Estas dos parábolas están en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Lucas, el verso 25 al 33. Y es algo que tendríamos que prestar mucha atención, hermanos queridos, porque esto es de vital importancia, porque no es fácil seguir al Señor. Cualquiera puede tomar una Biblia bajo el brazo, congregarse, ir a la iglesia, haber anotado su libro en los registros de la iglesia, participar en los eventos, todo esto, pero en realidad esto no es ser discípulo del Señor, no es seguirlo al Señor. En la parábola que a continuación voy a leerles, como les mencionaba el capítulo 14 de Lucas, dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy tajante, ¿no? El que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y continúa este texto bíblico, dice: y el que no lleva su cruz. Ya está un poquito más explicado, ¿verdad? Lo que leímos en un principio, Lucas 9:23, ¿no? Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco, no puede ser mi discípulo. Segunda condición, ¿no? Esta es la primera parábola sobre el discipulado. Esta es la primera parábola. Tres textos tremendos, ¿no? El no aborrecer a la familia, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y la otra: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Ahora, dentro de este texto que acabo de mencionar, del capítulo 14, verso 25 al 33, están las dos parábolas. La segunda parábola dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿no? Y la otra pregunta acerca de esta segunda parábola dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y termina esta segunda parábola el Señor. Dice: así pues, cualquiera que de vosotros no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no está hablando de las cosas materiales solamente, ¿no? Que es lo primero que el ser humano hoy en día busca: la prosperidad, el tener dinero, ¿no? Esto es lo que busca el ser humano hoy en día. Entonces, aparte de esto le está diciendo el Señor, pero como dice acá, el renunciar todo, renunciar los placeres de la vida, las comodidades, renunciar todo lo que egoístamente queremos para nosotros, nos olvidamos de Dios, porque cuando estamos bien,
Nos olvidamos de Dios. Qué curioso es esto, hermano, que cuando estamos bien, ni nos acordamos de Dios. Pero cuando tenemos problemas y dificultades, ahí sí, ¿no? Como que recurrimos a Dios. La primera parábola, hermanos, que acabo de leerles, yo creo que expresa claramente, hermanos, que quien esté pensando hacerse discípulo de Cristo, debe calcular el costo que ello va a tener, a fin de determinar, por supuesto, ¿no?, si posee las condiciones necesarias para ser discípulo, ¿no? Y yo creo, hermanos, que los requisitos, estuve viendo algunos requisitos que realmente tiene que pensar el cristiano, es realmente, en primer lugar, arrepentirse, ¿no? Dar un giro de 180 grados a su vida, ¿no? Comprometerse con el Señor en cuanto a una vida realmente en santidad. Luego, el ser fiel al Señor hasta la muerte. El Señor dice, ¿no?, el que permaneciere fiel hasta el final, ese será salvo. Muchos, en un momento dado, todos los discípulos, lo abandonaron al Señor, ¿no? Solamente en una oportunidad, cuando habló Pedro acerca de que el Señor les decía, ustedes también quieren irse, Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida? ¿No? Se dio cuenta de esta situación. Y la segunda parábola que leímos acerca de las preguntas, ¿no?, de lo que hace un constructor y el otro el que hace una guerra a otro, pone ejemplos de la época donde vivía, ¿no?, el pueblo de Israel vivía en constante peleas, ¿no?, guerras. La segunda parábola nos aconseja, hermanos, evaluar las posibilidades en caso, cuando habla acerca de la guerra, ¿no?, de triunfo que tenemos antes de tomar una decisión tan trascendental como comprometernos al discipulado. A veces ligeramente lo tomamos tan ligeramente de decir, sí, yo quiero ser discípulo del Señor, quiero servirle al Señor. Así como cuando dijo en el libro de Isaías, ¿a quién enviaré?, ¿no? Y él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y quizás no se daba cuenta de lo que significaba ser seguidor de Cristo, ¿verdad? Entonces, es una decisión de trascendencia, hermanos. No podemos a la ligera comprometernos con el Señor. Es como cuando uno se casa, ¿no? Una decisión trascendente, el dar el sí, acepto a esta mujer como esposa o a este hombre como esposo. Porque dice, no, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Solo la muerte, ¿verdad? O sea que es una decisión sin vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Tomaste la decisión de formar un hogar, una familia con una persona, ya sea hombre o mujer, en el caso de ambos, y esto es para toda la vida. Una decisión trascendente, por eso uno tiene que pensar. Algunas veces mis padres decían, ¿no?, los abuelos decían, ¿no?, que para casarse hay que pensar 1000 veces. Eso significaba que hay que estar seguro de lo que vamos a, en esa decisión tan trascendental, comprometernos a una persona. Y en este caso, comprometernos a ser discípulos de Él. Ahora, las dos parábolas que acabo de hablar, de leer, hermanos, estimulan a la persona, al que quiere ser discípulo,
que está estudiando, por supuesto, la posibilidad de ser discípulo, a que juzgue la situación. Esta parábola que leemos es que uno tiene que, ¿cómo le puedo decir? Tiene que hacer una reflexión, no a la ligera, ¿cierto? Así que cuando tome la decisión de seguir a Jesús, lo hará reflexivamente, ¿no? Es un llamado a estar seguros, hermanos queridos, a tener un propósito deliberado cuando nos comprometemos a hacernos discípulos del Señor. Es una decisión trascendental, no cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Es como aquel muchacho que quiso seguir al Señor y había cumplido todo, pero le faltaba una cosa que el Señor le dijo: vende tus propiedades y dale a los pobres. Hermanos, el pasaje en que Jesús llama a sus primeros discípulos, es una historia tan hermosa, ¿no? Nos causa impresión, hermanos, de estas personas que lo dejaran todo para seguirle. Es impresionante. No pusieron ninguna objeción, ¿no? Dice la palabra de Dios que mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio, dice, a dos hermanos, ¿no? Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Dice que estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y el Señor les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y lo más impresionante de esta historia, hermanos, es que al instante estos dos dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué es lo que les impulsó a hacer esta determinación tremenda? ¿No? Más adelante dice la palabra de Dios, ¿no? Este relato. Vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaba con su padre en una barca, dice, remendando las redes. Y Jesús los llamó y dice que dejaron enseguida la barca y a su padre, mire usted, y a su padre, y lo siguieron. Qué tremendo, ¿verdad? Algo increíble. Aunque lo siguieron al instante, apenas que los llamó, ¿no? Ese llamado no fue necesariamente el primer encuentro que tuvieron con él, por supuesto. En el Evangelio de Juan leemos que Andrés, hermano de Simón Pedro, conoció a Jesús y pasó el día con él, dice, ¿no? La palabra. A la mañana siguiente halló a su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Esto está en el Evangelio de Juan. Ahora, no hay indicios de que Pedro y Andrés hubieran seguido a Jesús en ese momento. Ahora, en Lucas, otro de los evangelios sinópticos, leemos que Jesús enseñaba en la ribera del lago de Genezaret, ¿no? Él, cuando observó, ¿no?, dos barcas cerca de la orilla y a los pescadores en la playa limpiando sus redes. Jesús abordó una de las barcas, dice este relato, que pertenece a Simón Pedro. Y al terminar la plática, le dijo a Simón, ¿no?, que bogara hasta donde el agua fuera más profunda y echara allí la red. Cuando esto hizo, enseñaron, dice, en esa red gran cantidad de peces, ¿no? Y llamaron, dice, a Andrés y a Juan, sus compañeros, para que subieran a la barca y los ayudaran, porque en ese momento era mucha cantidad de peces. Y dice la palabra de Dios que en ese momento en que se nos en Pedro lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Cómo puede ser, no?, que muchos dejaron sus hogares,
sus trabajos, a sus padres, por seguir a Jesús. Impresionante, impresionante. Ahora, en otro pasaje del Evangelio, vemos, hermanos, de cómo Jesús advertía a quienes querían seguirle, eh, les advertía los gastos que implicaría el ser discípulos, ¿no? El costo que implicaría ser discípulos de él. Esto le dice. Por eso cuando se acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Había muchos que tenían esa decisión, ¿no? Pensando que esto era todo fácil. Que seguir a Jesús era tener fama, ¿no? Ir al lado del Maestro, estar con Él, tener alimento gratis y todas estas cosas. Pero qué equivocación más grande, ¿no? Entonces cuando le dijeron a este escriba, ¿no? Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que esto significaba? Y que no es fácil seguir al Señor, ¿no? Hay un costo, no es nada de comodidad. A veces si nosotros pensamos de una manera equivocada, ¿no? Que aceptamos a Cristo, somos parte de una iglesia y se acabó. No, ahí no termina todo. Porque tenemos que ser discípulos del Señor para poder cumplir la gran comisión que dejó a sus discípulos y por ende a los apóstoles, es de salir, como decía el Señor, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, todo este trajín, todo este cumplimiento de esta gran comisión iba a traer realmente, iba a tener un costo y era para valientes, ¿verdad? Y esto le dijo a este escriba, ¿no? Que las zorras tenían guarida, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. No que no tenía un lugar para dormir, sino que no había tiempo, no había tiempo. Había que predicar, como decía el apóstol Pablo, predica la palabra tiempo y fuera de tiempo, le decía a Timoteo, ¿verdad? Y cuenta también otro relato, la Biblia dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Claro, cuando también otro que quería seguirlo, ¿no? Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando me sigues a mí, dije el Señor, ya está. Es ya, como que sales de tu mundo y entras al mundo del Señor, ¿verdad? Ahora, Jesús no pretendía, hermanos, que las masas, la gente le siguieran, ¿no? Porque muchos le seguían por el interés de la comida, otros porque sí, y otros por buscarle algo con que acusarlo. Había mucha gente que le seguía. Él estaba buscando a quienes lo siguieran, no por la aceptación que gozaba entre la gente, ¿no? Porque estar al lado del Señor seguramente era algo tremendo, ¿no? Ser parte de ese grupo que le seguía al Señor, ¿no es cierto? Eh, También porque el Señor, cuando estaba con el Señor, bueno, el Señor daba de comer a los hambrientos, a lograr unos milagros, como vemos ahí el milagro
de los 5 panes y 2 peces, ¿no? A tanta gente, que alimentó 5.000, dice el Señor. Yo creo que ha agregado mujeres y hijos, debe ser como unos 15.000, ¿no es cierto? Yo creo que la gente que lo seguía, había gente que lo seguía porque creían profundamente quién era Él. Los pocos quizás. También les alertó explicándoles que debían afrontar las posibles consecuencias de ser discípulos. El Señor nunca ocultó esto. Nunca diga, no, mira, síganme y no, ustedes van a tener de todo y no van a sufrir. No, no. El Señor nunca dijo eso. Les, eh, les explicó, les alertó acerca de las consecuencias de ser sus discípulos. Ahora, pensar en las exigencias que representaría y asegurarse de que entendieran lo que esto implicaba, hermanos, era algo que muchos no entendieron y se fueron. Se fueron. No quisieron caminar con él ya. Entonces, una vez que se habían percatado de que todos los apremios, dificultades, ¿no? Los sacrificios que requería esto, les explicó todo lo que iba a pasar el que quería ser discípulos. Entonces los invitó a todos a tomar una decisión bien fundamentada de seguir. El Señor no les ocultó nada, como hoy a nosotros. El que quiere ser discípulo y no número, entonces tiene que prepararse. Tiene que tener, y eso es un costo muy alto. Por eso el Señor dijo, ¿no? El que no, um, el que no aborrece, acá está, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Él les había explicado, ¿no? Todo lo que significaba ser, todas las cosas que implicaban ser su discípulo, ¿verdad? Esto es importante. No pretendía disuadirlos, ¿no? De optar por el discipulado. Más bien, los alentaba, hermanos queridos, a considerar detenidamente lo que esto significaba. Y discipularse con él era aprender las cosas, hacer como él, aprender del maestro, ¿no? Eso era importante. Decidir seguir a Cristo, hermanos, es optar por una, diríamos, una reestructura de nuestra vida en conjunción con sus enseñanzas. Ser discípulo significa alterar nuestro modo de pensar, ¿no? Priorizar las cosas en las que invertimos el tiempo, la energía, el dinero, todas estas cosas que el Señor les advirtió que era necesario para ser el discípulo de él, para seguirlo a él, ¿verdad? También esto implicaba cambiar nuestras relaciones y modo de interactuar con los demás. Es que esto era un giro de 180 grados, hermano. No era así nomás, ¿no? Ya vemos esto con estas dos parábolas que acabo de relatarles. Aquel constructor, que el constructor, vuelvo a decirles, acerca de la construcción de la casa y por ahí no calcula y no termina, ¿no? La casa. Y ese es el reír de la gente, ¿no? Dice, mira, este pobre, sé que no calculó bien. Y claro, es una situación muy incómoda. O como aquel que quiere pelear, ir a la guerra con 10.000 sabiendo que el enemigo tiene 20.000. Todas estas cosas el Señor les explicaba muy claritamente en estas dos parábolas, ¿no? Muy claramente, perdón. Y yo creo que, hermanos queridos,
como les decía, ¿no? El seguir a Cristo implica dejar nuestro egocentrismo, ¿no? El hecho de pensar solamente en nosotros. El ser discípulo es un llamado, hermanos, a reordenar nuestra vida radicalmente, radicalmente, ¿no? Hasta el punto de que estemos dispuestos a morir por Él. Mire usted, estemos dispuestos a morir por Él. Hoy se está viendo, hermanos, en los países comunistas, la persecución. Están dispuestos a morir. Esteban estuvo dispuesto a morir. Pablo, de igual manera. Es algo increíble, ¿no? El costo que eh, significa el ser discípulo del Señor. Y preparémonos, hermano, para lo que viene en esta América, en esta parte de América, ¿no? La persecución tremenda que están viviendo en otros países, en otras partes del mundo, nuestros hermanos creyentes, nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Es un compromiso, hermanos, esto de ser discípulo con el Señor es un compromiso para toda la vida, así como mencionaba con el matrimonio, ¿verdad? Y el cual por eso no debemos de tomar con ligereza, ¿no? No debemos de decir, bueno, sí, lo sigo a Cristo, quiero ser discípulo, me preparo. No, 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 tenemos que estar dispuestos a pasar todos estos problemas. Tiene un costo, no es fácil, es para valientes, ¿verdad? Y es un compromiso para toda la vida. Así como Jesús lo ilustró en estas dos parábolas que acabo de leerles, todo el que se apresta a tomar la decisión de ser su discípulo, hermanos, debe examinar muy seriamente lo que ello supone, ¿no? Evaluar las posibles consecuencias que tendrán en su vida y en la vida de sus seres queridos, reconocer las pruebas que acarrean y entonces, si se siente capaz, si ha analizado, ha evaluado todo esto y dice, sí, soy capaz de hacerlo eso. Tomar entonces una decisión de corazón, ¿no? De seguirle al Señor. Porque el Señor no te obliga. El Señor no te obliga. Él, cuando llamó a sus discípulos, les dijo, ven y síganme. Podían ellos no obedecer, quedarse, decirle, Señor, no, porque tengo que trabajar, tengo una familia, como aquel que puso y dijo, no, déjame enterrar primeramente, déjame que entierre, ¿dónde está? Vaya, dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. No, siempre una excusa. Por eso cuando nosotros tomamos la decisión, hermanos, tenemos que evaluar todas las consecuencias que van a traer a nuestra vida, la persecución, los problemas, el hambre, la sed, como pasó Pablo, ¿verdad? Para anunciar el Evangelio. Seremos vituperados, calumniados, perseguidos. Nuestra familia quizás nos va a abandonar, quizás todas estas cosas, estas consecuencias, tenemos que evaluarlas. Y cuando realmente lo vemos todo, que eh, podemos soportar todo esto por la causa de Cristo, recién tomar la decisión de corazón para seguir. Yo creo, hermanos, que esa es la mejor decisión que puede llegar a tomar una persona, además de la decisión del casamiento, ¿no? Ya que no solo va a mejorar nuestra vida en el momento actual, porque al cambiar de forma radical nuestra vida va a mejorar todo, ¿verdad? Sino también con respecto a la eternidad. Porque dice, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, ¿no es cierto? Sino aquel que hace la voluntad. En aquel día dice, me dirán, Señor, pero en tu nombre hice esto otro. Y el Señor que dijo, no, no te conozco, no te conozco. Qué tremenda situación, ¿no?
Entonces, yo creo, hermanos queridos, si difundimos fielmente el mensaje de salvación de Jesús, como es nuestro deber como discípulos, asimismo mejorará, hermanos, la vida de otras personas. Y podemos traer muchas más personas a los pies del Señor. Así que, hermanos queridos, esto, si usted quiere seguir a Jesús, si usted quiere ser discípulo del Señor, tiene que evaluar. Tiene que evaluar. Por eso el Señor cuando habló de estas dos parábolas, habló de estas dos preguntas tan tremendas, ¿no? Acerca del constructor y acerca del guerrero, ¿no? Que quiere salir a la batalla. Y con esto yo creo que cada uno va a decidir, ¿no? Porque si no quiere decidir, no le hace ningún favor al Señor. Usted se hace el favor de tener la vida eterna, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que llamarnos a una reflexión tremenda. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con el programa Un Encuentro con Jesús. Vamos a presentar nuestra tanda publicitaria, ¿no? Acerca de nuestros programas que emitimos durante la semana. Y también escucharemos una reflexión que siempre nos trae nuestro amado pastor Sinali, que también él cuando hablamos con él, le pedimos el permiso, ¿no? De poder utilizar sus reflexiones y que él también nos envíe. Él lo hizo con todo ese amor, ¿no? Que realmente para que la palabra siga difundiéndose. Luego estaremos retomando nuestra programación. Hoy vamos a presentar también el sector en la entrevista de la semana. Una entrevista, hermanos, que realmente yo quisiera que usted preste atención, ¿no? Habla acerca el pastor Miguel Núñez, también nuestro patrocinador también, siempre lo tenemos a él, ¿no? Con sus enseñanzas. Nos va a traer el tema de le hicieron una pregunta acerca de que si el homosexual nace o se hace, ¿no? Es un lindo tema que quisiera que también usted preste atención a este espacio que tenemos en la entrevista de la semana, y yo creo que va a ser de mucha bendición para usted también. Y luego de eso estaremos ya retomando nuevamente la parte final de nuestro programa Un Encuentro con Jesús. Así que después de esta breve pausa, nuevamente estamos con usted en el programa Un Encuentro con Jesús. Bienvenidos a la entrevista de la semana. Este programa está diseñado para brindar una plataforma a destacados líderes y expertos en el ámbito cristiano, quienes compartirán sus conocimientos, experiencias y sabiduría para enriquecer tu vida espiritual. En la entrevista de la semana exploramos temas relevantes para los creyentes de todas las denominaciones. Únete a nosotros en estos temas de vital importancia que serán tratados desde una óptica cristiana. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio emocionante. Te esperamos en nuestro nuevo sector de la entrevista de la semana por el canal de YouTube. Que la paz y las bendiciones de Dios te acompañen siempre. Dirige Rodolfo Vargas. Un Encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también
bien, Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Una mañana de invierno me marché, abrazado a mi guitarra y mi dolor. Salí a buscar la respuesta, algún camino de Dios, porque soy de donde vengo a donde voy. Yo me gané la vida por ahí, cansado y de regreso a mi hogar. Una niña pequeña me entregaba un papel que decía: la verdad está en él. Y alcé mis ojos hacia el cielo y pregunté si es verdad que la vida mora en ti. Yo quiero tener esa misma vida en mí. La gente me señala al pasar, el loco que habló con Cristo ya se va. Pero ahora somos tres, uno solo de verdad. El Señor, mi familia, su canción. Y alcé mis ojos hacia el cielo y pregunté si es verdad que la vida mora en ti. Yo quiero tener esa misma vida en mí. Y llenó mi corazón cansado de buscar y sentir algo nuevo. Su vida mora en mí. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Los sufrimientos. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Policarpo fue obispo de Esmirna en el primer siglo. Fue amigo y discípulo del apóstol Juan. Cierto día lo encarcelaron y lo llevaron ante el procónsul. Este le ordenó que adorara al emperador. Le dijo: di que César es el Señor. Jura y te pongo en libertad. Maldice a Cristo. Le gritaban con tanta insistencia que dejara de confiar en Dios y que pusiera su confianza en el César. Policarpo contestó: llevo 86 años sirviendo a Jesús y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Por fin se le amenazó con las fieras y después con ser quemado vivo. Policarpo volvió a responder: el fuego que el juez puede encender solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagará. Y aquel hombre, Policarpo, un hombre fiel a Dios, murió en la hoguera. Los cristianos de Esmirna
la ciudad de Policarpo, estaban siendo perseguidos por su fe. Esmirna significa mirra. Es una sustancia aromática que estaba en la composición del aceite para la unción de los sacerdotes. Era usada para perfumar las vestimentas. La mirra en sí carece de valor hasta tanto no sea molida, prensada, y de este modo despide su fragancia aromática. De la misma manera, las duras persecuciones, las crisis y todas las dificultades por las que tenga que atravesar serán el canal para que salga lo mejor de usted. Todo el potencial contenido que en otro tiempo pasó desapercibido por razón de la necesidad aflorará. No se desanime, por favor. Siga adelante. Los problemas forman parte de la vida. Dios lo sabe y nos advierte para que no estemos desorientados como que nos sucede algo inusual. Al contrario, aunque vengan, Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas. Y con Dios no solo siempre se puede contar, sino que con Él toda dificultad puede superarse. Afírmese hoy en el camino del Señor. Tenga confianza en Él, ya que Él lo cuidará y con Él nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Que tenga usted hoy un buen día. Miguel, científicamente hablando, ¿hay una predisposición genética hacia la homosexualidad? Tú sabes que eso se ha tratado de buscar, ha habido incluso gente interesada en encontrar tal predisposición y nunca ha sido posible. De hecho, en el año 1993, en la revista Science o Ciencia, que es una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, se hizo una publicación acerca de ciertos hallazgos que habían aparecido en ciertas células de ciertas áreas del cerebro, específicamente el hipocampo, que aparentemente eran más grandes en pacientes homosexuales que en pacientes heterosexuales. En la misma revista, 6 años después, en el 99, investigadores de la Universidad de Ontario y de la Universidad de Stanford, Canadá y Estados Unidos, hicieron un reporte o un estudio que desmontaba el hallazgo anterior. Porque una de las bases del método científico es que alguien, que no sea tú el descubridor, pueda comprobar o duplicar lo que tú acabas de decir. Entonces ellos comprobaron que no, que en realidad no era cierto, que en pacientes homosexuales también habían personas con esas células a las que ellos se aludían pequeñas, y en pacientes heterosexuales habían personas que tenían esas células más grandes, de manera que las células fueran más grandes o más pequeñas no determinaba la orientación sexual, y eso se enterró. De hecho, nadie ha vuelto a hablar de eso. En otra ocasión se habló del cromosoma Q28, de que había una normalidad en ese cromosoma y se denominó de esa manera. Eso también fue descartado. O sea, nunca ha habido un solo estudio. De hecho, el estudio más grande que se hizo, lo hizo el Dr. Hughes en la Universidad de Illinois, lo publicó en el año 2008. Él revisó 1000 estudios, es lo que se llama un metaanálisis, donde tú tomas múltiples estudios y entonces tú analizas los hallazgos de todos los estudios y es como que tú llegas a una conclusión basada en todos esos estudios. Él revisó 1000 estudios, no 1000 pacientes, 1000 estudios. Y la conclusión al final es que en la homosexualidad no había un componente genético, y si lo había era muy mínimo. Yo creo que hay que prestarle atención a un metaanálisis de 1000 estudios distintos, de manera que hasta el día de hoy no ha habido un solo estudio que haya probado que la homosexualidad tenga un componente genético. En una conferencia que tú diste, tú decías que el hombre es definido por un par de cromosomas XY y las mujeres XX. Así es. O sea que no hay ningún otro tipo de combinación en esos cromosomas. No, la realidad es que, y esto es algo que es importante que nosotros podamos entenderlo, biológicamente, si tú tomas una célula y le das esa célula a un genetista y le dice, mira, dime qué es esa persona, él te va a decir hombre o mujer. Ese es su genotipo. Si ahora nosotros tomamos un hombre o una mujer y le tomamos fotos a sus genitales y tú se lo das a cualquier persona que quiera ser objetiva y le dice, ¿qué es ese individuo? ¿Eso es un hombre? ¿Eso es una mujer? Eso es el fenotipo.
Yo tengo el cabello negro. Verdad que tengo canas ahora, pero normalmente mi cabello... Lo tenía, está bien. Exacto. Medio negro, vamos a decirlo así, no te Exacto. apures. Pero hay un gen en mí que determina que mi color sea negro. Entonces, mi genotipo, a nivel de ese gen, para el cabello es negro. Y mi fenotipo es el color que tú ves. Entonces, realmente, cuando alguien dice no, porque yo me siento ser, es que no es una cuestión de lo que yo sienta, es una cuestión de lo que tú eres. Tú eres fenotípicamente hombre o mujer por los genitales, y tú eres genotípicamente hombre o mujer por lo que tus genes dicen. Que yo no lo acepte es otra cosa, pero sabemos lo que la persona es. Yo creo que eso tenemos que dejarlo bien claro. Y en esos individuos, ni hay hallazgos a nivel del cerebro, ni hay hallazgos a nivel de los genes, ni hay hallazgos a nivel de las hormonas, para decir que este individuo, aunque tiene órganos masculinos, realmente él es mujer. No, porque ¿qué basado en qué? En un sentimiento. Bueno, si lo vamos a dejar a nivel de los sentimientos, en aquellas tribus donde la gente se come a la gente, es también por sentimiento, porque le gusta la carne humana. ¿Lo vamos a dejar así? No, tenemos que ser más pensantes. O habría que aplicarlo a otras esferas también. Yo me siento joven. Exactamente. ¿Quiere decir que voy a cambiar la edad de mi cédula? O algo? Exactamente. Y entonces ahora yo tengo 70 años y una joven de 15 años debiera considerar casarse conmigo, porque yo me siento de tu edad. Porque si no me ofendo. Exactamente. Entonces, no, eso es como que no tiene ni pie ni cabeza, excepto en el área de la moralidad, porque la sociedad quiere definir la moralidad conforme a sus propios criterios. Todo el mundo quiere ser relativista, a menos que tú andes a 30.000 pies de altura con un piloto y el piloto quiera ser relativista. O quiera algo en el banco. O quiera algo en el banco. En el banco, exacto. Entonces te das cuenta que es en el área de la moralidad que la gente quiere aplicar el relativismo para poder justificar todo tipo de conducta. La llegada de la Navidad nos obliga a pensar en ese regalo maravilloso de Dios que fue su Hijo Jesús. La primera Navidad, un coro se oyó. Acompáñanos junto a tu programa Un Encuentro con Jesús a celebrar el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Noel, 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 Noel. Feliz Navidad y un bendecido año nuevo. Les desea su director, Rodolfo Vargas. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Volvemos con el programa Un Encuentro con Jesús después de haber escuchado nuestra tanda publicitaria, haber escuchado la reflexión del pastor Sinali y realmente esta entrevista de la semana que acabamos de escuchar realmente abre nuestros ojos, ¿verdad? Y realmente podemos entender lo que es esto. Qué hermosas respuestas que dio el pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista, ¿no? Así que, hermanos queridos, pensemos que estas entrevistas de la semana van a ser de bendición para nuestra vida, porque vamos a conocer también la opinión de otros pastores, ¿no es cierto? Hay algo que también me llama la atención en esto de... Los cristianos somos muy pedigüeños, ¿no? Siempre pedimos a Dios, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido. Hay una oración, una enseñanza, del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, y el capítulo 11, verso 9. Y dice, a ver, Lucas 11, verso 9. Dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué hermoso, ¿no? Cualquiera lo tomaría de una manera, ¿cómo le puedo decir? Sin ningún tipo de condición, solamente que hay que pedir, y bueno, lo que pedimos, el Señor nos tiene que dar. Lo que buscamos, vamos a hallar, y cuando llamemos, se nos va a abrir. Qué sencillo parecería, ¿no? Pero no es así. Ahí, hermanos, en este verso tan cortito, en este verso 9, hay
podría decir 3 niveles, ¿no? O sea, 3 pasos, podríamos decir también, acerca de esto que acabamos de leer. Esto es algo que a veces cuando uno lee la palabra, lo lee muy rápidamente y saca sus conclusiones y piensa que todo esto está bien, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Muchas personas, ¿no? Tienden a confundir, a malinterpretar el significado de estas promesas, creyendo que la misma simboliza, podríamos decir, un cheque en blanco, pagado al portador, con el cual puede recibir todas las cosas que uno desea. No obstante, hermanos, Dios quiso mostrarnos y nos muestra en este día, en esta tarde, en esta noche, los 3 niveles que podemos ver en este pequeño versículo, ¿no? Vamos a ver el primer nivel de este versículo. El nivel de la adoración, el pedir, ¿no? El pedir. Este nivel, este paso es el paso más fácil, ya que todas las personas pedimos sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Cuando oramos, cuando vamos a adoración, por lo general siempre pedimos cosas que necesitamos: salud, provisión, protección, entre otras cosas, ¿no? Siempre vamos directo a la petición, a pedir, en vez de que empecemos la oración, ¿no? A conversar con el Señor, glorificando, alabando su nombre. Después el Señor nos enseñó los pasos de adoración, ¿verdad? Sus discípulos enseñó y por ende a nosotros, ¿no? Después ir al arrepentimiento, a la confesión de pecados. Después, por último, a la petición, ¿no? De nuestras necesidades, ¿no es cierto? Ya que también somos así nosotros. El tipo de petición que el Señor nos refiere, hermanos, por medio de este pequeño versículo que acabamos de leer, donde nos decía: yo os digo, dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces el Señor se refiere, ¿no?, por medio de esta palabra, que esto de pedir tiene que ir de acuerdo a su voluntad. Ahí está la aclaración a todo esto. Tiene que ser de acuerdo a su voluntad. ¿Podemos pedir cosas a Dios? ¿No? Tenemos la libertad de pedir cosas a Dios, pero debemos asegurarnos, hermanos, de que esas estén alineadas a su voluntad. Porque si no está alineada a su voluntad, hermanos, acá dice, por ejemplo, primero vamos a leer 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Esto es algo muy, realmente, que tenemos que prestar atención y leer la palabra de Dios, que esa nos va a aclarar todas estas cosas. 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué le parece? O sea, tiene que estar alineado, ¿no?, a la voluntad de Dios para recibir. Porque si no, no pasa nada, ¿no? Y Santiago lo dice muy claramente. Santiago, el capítulo 4, verso 13, ¿no? Lo dice de esta manera. Santiago. Me estoy pasando de lado. Santiago, capítulo 4, verso 13. Dice, ¿dónde estamos? 4:3, perdón. Pedís y no recibís. ¿Qué pasó? Que
entonces contradice lo que dice la palabra de Dios en el primer, en ese verso 9, ¿no? Dice, yo os digo, pedid y se os dará. Pero acá Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, ¿no? Pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, no está alineado con la voluntad de Dios. Y Juan lo dice, que si pedimos alguna cosa, tiene que estar dentro de su voluntad. ¿No es cierto? O sea que no hay ninguna contradicción. O sea, ese es yo creo que el primer nivel, el primer paso cuando uno pide, tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Porque si no, pasa como Santiago nos dice, ¿no? No pedís y no recibís, porque pedís mal. O sea, hay que saber pedir, ¿no? Y saber evaluar si lo que estamos pidiendo está alineado con la voluntad de Dios. El segundo paso de este pequeño versículo que acabamos de leer del Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 9, dice, buscad y hallaréis. Hermanos, hay áreas de nuestra vida que necesita pasar ¿cómo le puedo decir? Un segundo paso, ¿no es cierto? Y son áreas en las que no sirve solamente pedir, como dice acá, ¿no? Sino, debe haber una búsqueda. ¿Y cómo buscamos? ¿Cómo buscamos esto? Y si buscamos algo es porque está perdido, ¿no? Nadie busca alguien que no está perdido nada, ¿no? Entonces, está escondido en nosotros y debemos hacer todo el esfuerzo por buscarlo. Por eso dice el Señor, buscad y hallaréis. O sea que segundo paso, tenemos que buscar. ¿Y cómo buscamos? Hermanos, sabiendo que la única manera de buscar y de encontrar lo que necesitamos es en la presencia del Señor. Es hablando con Él. Hablando con Él. Entonces, esto es importante, ¿no? Buscar la presencia de Dios. Debemos buscar cada día la presencia de Dios para saber cómo pedir, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Solo Dios, hermano, puede darnos las cosas conforme a sus riquezas en gloria, como dice la palabra de Dios. Y nos va a dar abundantemente, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros obviamos ese segundo paso, el buscar. Lo que pedimos, buscamos. Porque el Señor no fue una cosa que se le ocurrió al Señor decir, pedid, buscad, llamad. No. Todo tiene un... Por eso yo creo que, hermanos queridos, cuando estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra realmente, con el Espíritu de Dios, se abre nuestro entendimiento y podemos comprender muchas partes que quizás uno lo toma a la ligera, ¿no? Y de ahí salen las herejías. Pedid mucho dinero. ¿Vio el Evangelio de la Prosperidad? Está basado también en esto. Pedid y se os dará. Señor, quiero un coche, y se eleva. No. ¿Me explicaron lo demás? ¿Verdad? Pero eso es importante. Y por último, hermanos queridos, el tercer paso de este pequeño versículo 9, de este capítulo 11, es llamar. Podemos decir el tercer nivel, llamar. Ahora, cuando nosotros vamos a una casa, tocamos el timbre, o golpeamos la puerta, no es simplemente un golpe, ¿no? ¡Tac! Puede haber sido alguna cosa que chocó, que golpeó la puerta,
y nada más, ¿no? Para que la persona nos abra, tiene que ser varias veces, ¿no? El golpe o el tocar una o dos veces, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos encontramos en la necesidad de que se nos abra una puerta de trabajo, pedimos que se nos abra la puerta de un trámite, de una venta de una casa, de que es tantas cosas que podemos necesitar, ¿no? Realmente, pero no para gastar nuestros deleites, como decía el apóstol Santiago, ¿verdad? Entonces, es necesario, hermanos, que seamos insistentes. Porque a veces nosotros oramos una o dos veces y ya está, parece que es suficiente. Y no es suficiente, porque yo creo que Dios debe pensar, ¿no? Bueno, como ya no pide más, ya no le debe necesitar. ¿No es cierto? Pues tenemos que ser, dice, perseverantes en la oración, decía el apóstol Pablo. ¿No? Tenemos que ser insistentes. Cada día que toquemos la puerta, sabiendo que Dios puede abrirnos en cualquier momento. Yo, por ejemplo, vine acá a La Paz para hacer unos trámites, unas ventas, y tengo que orar cada noche. Yo y mi esposa tenemos que orar. Señor, Señor, Señor. Y ahí está, ¿no? Insistencia, insistencia. Y eso puede pasar, hermanos queridos. Dios puede abrir esa puerta en cualquier momento, el dato que menos pensemos. Por eso es importante, hermano, el ser insistentes, ¿no? Recordemos que lo que nos enseña, ¿no? Si usted ha leído la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Claramente fue esta viuda insistente. Y esa su insistencia es la que movió la mano del juez. Ahora, no fue el intento de un solo día, ¿no? Como vemos acá en el relato de esta parábola, sino que fue de día y de noche, dice, hasta que el juez decidió hacerle justicia. Vamos a leer ese pasaje en Lucas, el capítulo 18. Es interesante esto, ¿no? Porque justamente la palabra de Dios está escrita para nuestro, ¿cómo le puedo decir? Para nuestra enseñanza, dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿no? El capítulo 18 de Lucas habla de este acontecimiento tan importante que vamos a apoyar este versículo 9, ¿no? En el cual dice, llamad y se os abrirá. Y dice el verso 1, la parábola del juez, de la viuda del juez injusto. También les refirió, dice Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, insistencia, ¿no? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Mire usted. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Algunos dicen, no quiero pedir nada más a Dios porque se debe molestar por tanto que le estoy ahí pidiendo. No, Dios no se molesta. Quiere ver realmente nuestra insistencia, ¿no? De poder buscarlo a Él, a través de Él, para que abra las puertas de alguna necesidad. Dice, esta viuda me es molesta, dice. Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire usted, bueno, este era un ser humano, es un hombre, ¿no? Pero Dios, a Él no se le agota la paciencia, hermano. En este sentido, con relación a esto, ¿no?
porque ya muy pronto el juicio de Dios es inminente, porque Dios ya dijo, basta, se acabó. El ser humano tiende siempre a lo malo, al pecado, a contradecir lo que yo digo. No, grave. ¿Qué más le dice? Dice, no viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto. ¿Y acaso Dios dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aleluya. Qué hermoso, hermano. Yo confío en esta palabra, ¿sabe qué, hermano? Y por eso lo que yo he venido a hacer acá en La Paz, Bolivia, yo creo que Dios va a contestar en cualquier momento, en el rato menos esperado. Y va a pasar así. ¿No es cierto? Porque esto de pedir, de buscar, de llamar, tiene sus pasos. Es un proceso, ¿verdad? ¿Y cómo termina esta parábola? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire usted esta pregunta tan tremenda, ¿no? Es que el ser humano decae muy rápido. Cuando las cosas no funcionan, cuando Dios no le contesta, baja la guardia, se esfuma su fe, su confianza, y lo deja ahí, ¿no? En vez de continuar. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, entenderla. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el contexto? Todas las cosas que requieren para que una palabra sea entendida. Y me gustó la pregunta, ¿no?, que hizo el Señor. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos queridos, yo creo que Dios va a hacer justicia con nosotros, ¿no? Va a hacer justicia. Ahora, solo es necesario que aprendamos a caminar y aplicar en estos 3 pasos que acabo de mencionarles. Podemos decir estos 3 niveles, ¿no? Niveles. Porque así vamos a poder, vamos a poder realmente recibir lo que estamos pidiendo en oración. Ahora, muchas peticiones de las que le hemos hecho al Señor, quizás no se han cumplido porque no hemos estado pidiendo de la manera adecuada, conforme a la voluntad, como leímos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 14, ¿no? Y como que Santiago apoyó todo esto y ¡pac!, nos dio, ¿no?, en el ojo. Entonces puede ser, ¿no? Si estamos buscando nuestras peticiones en oración, de acuerdo, alineándose con la voluntad de Dios, entonces, y no solamente eso, sino buscando en oración, ¿no?, perseverando en la oración, insistiendo en golpear la puerta de nuestra bendición, entonces, hermanos, no creo que recibamos, ¿no?, como dice Santiago, pedís y no recibís. Y tampoco buscamos, ¿no?, en el Señor, ¿no? Buscamos en el Señor, tratamos de hablar con el que tiene el poder de abrir las puertas. Hermanos queridos, a veces perdemos tantas bendiciones, ¿no? Hay veces tantas oraciones no son contestadas porque, bueno, estamos pidiendo mal, ¿no? No está alineado a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces esto nos tiene que llamar a la reflexión. Nos tiene que llamar a la reflexión y tratar de nosotros hacer las cosas que corresponden, como ya hoy hemos aprendido, ¿no? Esos 3 pasos tan importantes, que es esto de pedir, ¿no?, de buscar, de llamar, ¿no? Y bueno, hermanos queridos, hasta aquí pues hemos llegado al final del programa Un Encuentro con Jesús, saludándoles a todos mis hermanos suscriptores, aquellos hermanos aquellas iglesias que también se han suscrito con nosotros, todos nuestros seguidores
de los programas, nuestros hermanos de la iglesia Puerto de Paz, la pastora Mabel, los hermanos líderes de cada departamento, ¿no? Acá en La Paz, donde estamos congregándonos en la iglesia Cuadrangular Rey de Reyes, ¿no? Del pastor Regis, el cual también estaremos preparando en la entrevista de la semana. Estaremos conversando con él para preguntarle algunos temas de importancia para la iglesia, ¿no? Para el cuerpo de Cristo. Es un pastor que tiene realmente una sabiduría de parte de Dios, ¿no? Mensajes tremendos que a veces escuchamos y nos, ¿cómo le puedo decir? Nos quebrantamos ante esa palabra que le expone, ¿no? La gloria para Dios, por supuesto, hermanos, ¿no? Entonces, estaremos presentándole a él en un programa, un encuentro con Jesús, la próxima semana quizás, y también estaremos entrevistando a otros pastores de iglesias importantes acá en La Paz, como es la Casa de Dios, aunque alguna pregunta que quiero hacerle, quizás lo van a incomodar, pero tengo que hacerlo, ¿no? Y también estaré entrevistando al pastor de esta congregación Eclesía, acá en el centro de La Paz, ¿no? Y bueno, estaremos parando todas estas cosas y esté atento a las ¿cómo le puedo decir? A la campanita, ¿no? De cuando estemos subiendo un video, y ore por nosotros. Ya muy prontito estaremos nuevamente en Buenos Aires, en nuestro estudio, ¿no? Para poder realizar nuestros programas ya con la calidad que siempre hemos tenido haciendo estos programas, ¿no? Y porque ahora estamos en un lugar así, ¿no? Esta es la casa de mis suegros. Desde ahí estamos transmitiendo, haciendo los programas, pero lo hacemos realmente con el amor del Señor, ¿no? Con todo amor para el Señor, para llegar a todas las familias, a todos los hermanos, a todas las personas que quizás no son creyentes, ¿no? Por eso es importante suscribirse y compartir con otras personas estos programas, porque así usted puede llegar quizás en uno de estos, compartiendo estos videos, alguien puede realmente tener un encuentro con Jesús, ¿no? Así que estamos, hermanos, orando y ya nos queda poquito tiempo. Nos queda ya 3 días más o menos para despedir el año 2023. Y bueno, les deseo, ya el próximo programa será el próximo año, ¿no? En enero. Y desde acá, desde todos los programas, desde el Ministerio Vida Nueva Online, todos los programas, bendecimos a nuestros hermanos, que tengan un bendecido año 2024, siempre de la mano del Señor, que podamos seguir cumpliendo la gran comisión, que no tengamos temor a realmente tomar la decisión de ser discípulos del Señor, como hoy día hablamos, ¿verdad? Y yo creo que todas estas cosas nos van a ayudar a reflexionar y podamos tomar una decisión trascendental en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo año, ¿no? Con nuevos programas, nuevas temporadas, ¿no? En todo lo que hacemos. Quizás este año nos ha faltado muchas cosas, ¿no? Pero Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido y hemos visto, ¿no? Los cambios en nuestras programaciones, en nuestra tecnología, en todo lo que utilizamos para realizar estos programas. Hemos visto la mano de Dios y conforme hemos pedido, Dios nos ha ido contestando, ¿verdad? Así que, hermanos queridos, nos estamos viendo el próximo año, en el año 2024, que tenga realmente despidiendo el año con oración, tomado de la mano con su familia, y recibiendo el año 2024 para que este año sea un año de mucha bendición. A pesar de los problemas y dificultades, que nosotros tenemos realmente la confianza de que el Señor nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios los bendiga, hermanos queridos, y hasta aquí ha sido el programa Un Encuentro con Jesús.
Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.